Muchos han afirmado a lo largo de la historia que el famoso y malvado personaje de Drácula de Bram Stoker está inspirado en Velad Tepes, quien fuera príncipe de Valaquia, lo que hoy día es el sur de Rumanía, entre los años 1456 y 1462. Y es que la figura que inspiró al dramaturgo Stoker a escribir la conocida novela ciertamente estuvo entre los vivos, infligiendo dolor, pavor y mucha crueldad, de una manera incluso mucho peor que el propio personaje de Drácula. Velad Tepes es conocido en la historia por su inhumana crueldad. El empalamiento se convirtió en el método preferido de tortura y ejecución de Velad, por lo que también era conocido como Velad el Empalador. La muerte por empalamiento es una de las peores formas de morir. Habitualmente era una muerte lenta y dolorosa. Para esta tortura, Velad normalmente ataba cada pierna de la víctima a un caballo, los cuales tiraban del cuerpo hacia la estaca, forzándose a entrar en el cuerpo. La punta de la estaca estaba engrasada y se tenía el cuidado de que la punta no estuviera muy afilada para que la víctima no pereciera demasiado pronto y aumentara el dolor en el lugar de la perforación. Normalmente, la estaca era introducida en el cuerpo por el glúteo, atravesando el cuerpo hasta salir por la boca. Sin embargo, otras víctimas eran empaladas a través de orificios en el abdomen o en el pecho. En los casos en donde se empalaban niños, eran empalados por el pecho. Los estudios indicaban que las víctimas eran empaladas en tal posición que sus cuerpos terminaban colgando cabeza abajo. Según algunas cifras, durante los 7 años que estuvo en el poder, entre 40.000 y 100.000 personas murieron de esta manera, lo que equivaldría al día de hoy a millones de personas, o a través de otros métodos de tortura a manos de los hombres del empalador, enemigos, traidores, delincuentes de todo tipo. Según la historia, Velad odiaba más que cualquier otra cosa los hurtos, las mentiras, el adulterio, y no perdonaba a nadie por su estatus. De hecho, cuanto más alto era el estatus del traidor, más duro era el castigo o ejecución. Se cuenta que cuando el ejército invasor turco se topó con los campos de empalados de Velad Tepes, fue tal el pánico que les produjo la visión de 20.000 prisioneros turcos, empalados en las orillas de Danubio y a las afueras de la ciudad de Tirgoviste, capital de Valaquia, que en 1461, Mohamed II, el conquistador de Constantinopla, volvió a dicha ciudad totalmente loco del miedo. Este desagradable paisaje es recordado en la historia como el bosque de los empalados. Aunque el empalamiento era el método de tortura preferido de Velad Drácula, como también se le conoce actualmente, este no era su único medio. La lista de torturas empleadas por el cruel príncipe fueron del mismo infierno: clavos en las cabezas, cortar extremidades, ceguera, asfixia, quemaduras, cortes de la nariz y orejas, mutilación de los órganos sexuales, en especial en el caso de las mujeres, despellejar a personas, exposición a los elementos o animales salvajes y quemar vivo a prisioneros. Nadie era inmune a la crueldad del príncipe. Entre sus víctimas había mujeres, niños, campesinos, grandes señores o embajadores de potencias extranjeras y comerciantes. Sin embargo, gran parte de sus víctimas provenían de mercaderes boyardos de Transilvania y de su propia Valaquia. En algunos sectores, las acciones de Velad Drácula han tratado de ser justificadas por el nacionalismo y conveniencia política. Fue el primero en emplear a sus enfermos en la lucha contra los turcos como arma biológica, pues tomó a los enfermos de algún mal contagioso en Valaquia y los mandó a vivir con el enemigo. La sífilis, tuberculosis y otras enfermedades similares eran un pasaporte directo a las líneas turcas. Las leyendas o anécdotas más famosas de Velad el Empalador, que citaré a continuación, son parte del folclore y de la historia de Rumanía, y se han ido pasando de generación en generación por más de 500 años. Según Velad, los ladrones y los pobres no aportaban nada al país. Para esto, organizó un festín en una casa de las afueras de la ciudad, a la cual se invitó a pobres, ladrones, leprosos, enfermos y pordioseros, y los grandes bailes y el vino estaban por toda la fiesta. Cuando ya todos estaban llenos de comida y ebrios de vino, Velad se presentó con su guardia de la casa y preguntó a todos los allí presentes si querían una vida sin deudas ni preocupaciones y que todos los días se dieran unos festines como aquel. A lo que los mendigos y demás personas contestaron que sí, y que había sido el mejor día de sus vidas. Velad mandó a sus soldados que bloquearan todas las puertas de la casa y prendieran fuego sobre ella. Nadie quedó con vida. Eliminó la pobreza, pero acabando con los pobres. Esto se fue repitiendo con todos los mendigos en cada comarca. Llegó a matar a 3.600 mendigos.
De acuerdo con la historia, dos embajadores de una potencia extranjera visitaron la corte de Belat en la capital de Valaquia. Cuando estaban en la presencia del príncipe, se negaron a quitarse sus sombreros. Belat entonces ordenó a que los sombreros fueran clavados a la cabeza, de manera que nunca tuvieran que quitárselos de nuevo. También puso en una fuente de la plaza de la capital una copa de oro para que todo el mundo bebiera de ella, pero aquel que la robara se sometería a la justicia del príncipe Belat. La copa nunca fue robada y permaneció sin ser molestada durante todo su gobierno. En otra ocasión, unas caravanas de comerciantes alemanes que iban desde Serbia hasta Hungría no se detuvieron en Valaquia a negociar con Belat. Este, al enterarse de la falta de respeto hacia él y su pueblo, mandó a capturar las caravanas y asesinar a los 600 comerciantes que las componían, exceptuando a dos. A uno de ellos le sacó los ojos y al otro le cortó la lengua, y los hizo volver con las cabezas de los comerciantes a Serbia. Belat tuvo muchas amantes a lo largo de su vida, probablemente debido al hecho de que no le duraban mucho. Un día que Belat estaba de mal humor, una de sus amantes le dijo, solo para complacerle, que estaba embarazada de él. Belat le envió una enfermera para que la examinase y cuando ésta le dijo que no había tal embarazo, buscó a su amante y le cortó literalmente desde sus genitales hasta el pecho, gritándole que quería ver el fruto de sus entrañas. Cierta vez, Belat mandó empalar a cerca de 30.000 mercaderes y nobles de Transilvania. Para ver cómo se cumplían sus órdenes, el príncipe hizo que preparasen su mesa frente al bosque de los empalados. Mientras comía, Belat se dio cuenta de que uno de sus sirvientes se estaba cubriendo su nariz para evitar el nauseabundo olor a vísceras y sangre. Al ver ello, ordenó que el sensible hombre fuera empalado en una estaca más alta que las demás, para que según él, así pudiese evitar el olor de los demás empalados. Otro día, un comerciante se presentó en su castillo para denunciar que le habían robado una bolsa de monedas de oro. Belat le dijo que volviera al día siguiente. Cuando el comerciante volvió al día siguiente, los ladrones y todos los miembros de sus familias estaban empalados en el patio del castillo. Frente a ellos, Belat estaba en su trono y con la bolsa de oro robada. Le pidió al comerciante que contara las monedas de la bolsa para comprobar si estaban completas. El asustado extranjero las contó muy cuidadosamente y le dijo, sobra una. A lo que Belat le contestó que podía irse en paz y que su honestidad lo había salvado. Luego le advirtió que si hubiera intentado quedarse la moneda sobrante, habría ordenado que su destino fuera el mismo que el de los ladrones. Belat Drácula murió finalmente en una batalla contra los turcos cerca del pueblo de Bucarest en diciembre de 1476. Las circunstancias de su muerte no son todo claras. Lo cierto es que su cuerpo fue decapitado por los turcos, quienes se llevaron su cabeza a Constantinopla, donde su cabeza fue puesta en una estaca como prueba de que el temible empalador finalmente había muerto. Los historiadores que están a favor del reinado de Belat Tepes afirman que fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y a toda Europa, y destacan que en aquel tiempo y lugar, el ejercicio de mantener el miedo y crueldad total en la población era la única manera de mantener alejadas a las fuerzas enormemente superiores que desde uno y otro lado se disputaban el poder en Europa y Asia. Por esto, hoy día en Rumanía, Belat Tepes o Belat Drácula es visto por muchos como un héroe nacional, mientras que para otros, por sus múltiples atrocidades, como el peor tirano de la Edad Media. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete acá abajo. Sería de mucha ayuda de tu parte para poder seguir dedicando tiempo a crear este material. Igualmente, puedes darme like también acá abajo en mis redes sociales para que siempre estés al tanto apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.